Hemos pasado la cifra de 70 femicidios, Uh-huh. ¿sí? O sea que es tremendo por donde se lo vea, es una pandemia en Argentina y que se caracteriza este año particularmente por la modalidad que están adquiriendo los femicidios, que son con alta hazaña, ¿sí? Niñas violadas, golpeadas, quemadas, mutiladas, mujeres adolescentes mutiladas, quemadas. De hecho, en un día tuvimos 2 femicidios, de una chica de 17 y de una de 8. Uh-huh. Ambas fueron mutiladas y una de ellas quemadas. Entonces, no es únicamente que horrorice la cifra, sino el sufrimiento al que someten a las mujeres antes de llegar a la muerte concreta. Es un sufrimiento que las lleva justamente a esa muerte. Estamos en alarma. Argentina está en alarma y los reclamos van a hacer mucho hincapié en estas cifras y en estos nombres de más de 70 femicidios que hoy hay en nuestro país. Imagínate que no alcanzamos, hay más femicidios que días prácticamente. Uh-huh. Entonces, vos, no es que haya un femicidio cada 24 horas. No. Vos estás teniendo hasta 2 femicidios en un día, 3 femicidios en un día. En 2 días hubo 5 femicidios. 2 días. ¿Sí? Que levantó abismalmente las estadísticas. En 24 horas tuviste 2 femicidios. A veces en menos tiempo se producen. Y nos preguntamos y nos interpelamos, y la sociedad también lo está haciendo. ¿Qué pasa? ¿Dónde es la falla? ¿Por qué si están las leyes siguen habiendo esta cantidad de femicidios? Nosotros creemos que tenemos un poder judicial pernicioso y que avala de forma indirecta y también de forma directa la proliferación de esta cantidad de femicidios. Es una gran cantidad de mujeres que se nos acercan al colectivo para denunciar hechos de violencia de género, y cuando vos te pones a charlar con ellas, muchas ni siquiera les han dado la orden de restricción, o con delitos graves como, por ejemplo, denuncias de violación. Los sujetos denunciados están libres, mujeres de bajos recursos que ni siquiera saben quién es su defensor oficial, ¿sí? Escuelas que eluden totalmente activar el protocolo de actuación cuando tienen alumnas que denuncian hechos de violaciones. Entonces eso hace que la DINAF no intervenga. Claro. Entonces hay una falencia tremenda en el sistema, no únicamente en el Poder Judicial, que creemos que tiene alta responsabilidad en todo esto, sino en todo un sistema que está totalmente viciado y que no actúa de manera preventiva. De ahí que nosotros tengamos la cantidad de femicidios que tenemos, ¿sí? Si tenemos en una familia una persona que está denunciada por violación y que está denunciada hace 30 años atrás, y después vos ves que tiene otra denuncia 15 años atrás, y ahora un miembro de la familia vuelve a denunciar. ¿Qué pasó en esa cantidad de años que el sistema y la justicia no actuó? Claro. Entonces, es gravísimo lo que está pasando, y el Estado se tiene que hacer cargo de esta realidad. No lo puede omitir. Tenemos la ley 26485, no se cumple. Tenés la ley de educación sexual integral en las escuelas, no se cumple. Hay un protocolo de actuación para que las escuelas actúen cuando hay denuncias de hechos de violaciones o de cualquier otro hecho de violencia de género, y hay directivos y gabinetes que deciden no cumplirlos, omitiendo estos hechos. A ver, la tarea de las escuelas no se limita única y exclusivamente a llamar a la mamá o al papá para que el nene o la nena le cuente eso que el joven, el niño o el adolescente se atrevió a contar en la escuela. La escuela inmediatamente
tiene que activar el protocolo y hacer las denuncias pertinentes. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y nos han llegado en este último tiempo 3 casos de mamás de muy bajos recursos y que no sabían que la escuela tenía que hacer la denuncia pertinente en diversos casos que sus hijas se atrevieron a denunciar en las escuelas. Hoy nos encontramos con un entorpecimiento judicial grandísimo porque no se llevó a cabo esos protocolos. Entonces, creo que falta una responsabilidad social muy grande. Creo que es necesario que una revisión de la justicia. Festejo muchísimo la ley Micaela, que obliga, y mirá lo que hemos tenido que llegar a obligar. ¿Y por qué digo obligar? Porque la ley 26485 ya establece que los agentes del Estado tienen que estar capacitados en violencia de género. Nunca pasó por una resistencia de los mismos agentes del Estado de no reconocer la violencia de género. Entonces se tiene que crear una ley que los obligue. De hecho, vos como comunicador sabrás que hubo también una gran resistencia y hoy en día hay respecto a la ley Micaela, cuando en realidad lo que está haciendo la ley Micaela es capacitarte a vos como agente del Estado para que puedas reconocer todos aquellos delitos que son o que están caratulados como violencia de género, que están dentro del marco de violencia de género. Y aún así hubo una gran resistencia, aún hoy hay una gran resistencia, porque vos tenés una gran cantidad, tanto de hombres como de mujeres, que consideran que hay roles determinados, tanto para hombres o como para mujeres, y muchos de esos roles violentan a las mujeres. Y son los que permanentemente van repitiendo como un mantra históricamente estos actos de violencia de género. Entonces, el entramado es muy complejo, pero en vez de avanzar, porque tenemos leyes vanguardistas, Argentina tiene leyes vanguardistas, no las cumple. Entonces, ¿cuál es el medio necesario para poder atravesar ese entramado cultural y poder dar un giro de 180 grados en esas culturas patriarcales que están insertadas en el sistema y que hoy nos llevan a tener más de 70 femicidios? Sí, que es terrible, es terrible. Nati, ¿por qué hablamos de femicidios y no hablamos de asesinatos comunes? ¿No? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Y por qué te pregunto esto? Sí. Me dirás, bueno, está claro. Pero ¿por qué te lo pregunto? Porque leo mucho en las redes sociales, en todos lados, hablando con conocidos, gente que por allí dice, no, bueno, pero un femicidio es un homicidio también, matan hombres permanentemente. Sí, bueno, pero no sé si con esta hazaña de la que estamos hablando hay casos terribles. Es terrible, pero también tiene que ver... Un pibe ahora 20 y pico años asesinó, descuartizó, quiso incendiar, prender fuego al cadáver de la novia. Es terrible esto. Tremendo. Bueno, y el del tío jovencito que violó y quemó a su sobrina de 8 años. Tenemos otro caso de una nena de principio de año. Sí, no, son todos, 70 casos y todos son terribles, o sea, todos. Todos los que ves. No son simples asesinatos. No. Bueno, no. ¿qué es lo que diferencia? Quiero hacer esto. Bueno, primero nosotros tenemos que entender lo que es la violencia de género, que te lo establece la ley 26485 y tiene todo un análisis sociológico detrás. Nosotros hablamos de violencia de género hacia la mujer, y que existe hacia la mujer y no existe hacia el hombre, porque estamos hablando de un sector de la sociedad que está en estado de vulnerabilidad, entendiendo por violencia de género la que se ejecuta únicamente a la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque durante siglos, y no únicamente acá en Argentina, en todo el mundo, se ha naturalizado hechos de violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer. A ver, un hecho concreto. Te voy a dar un ejemplo de cada Argentina y un ejemplo de Medio Oriente. Acá en Argentina, hasta entrado el siglo XX, muy entrado el siglo XX, la mujer no tenía derechos civiles. Tenía el estatus de una persona
y considerado por el código, que no tenía capacidades para desarrollar, por ejemplo, actividades comerciales. Uh-huh. Porque se consideraba que tenía menos inteligencia que el hombre. Uh-huh. Estaba naturalizado, se lo creía. De ahí que la mujer no podía estudiar, no podía votar, no podía tener un comercio, no podía decidir con quién casarse o con quién no. Siempre iba a estar bajo la guardia y la tutela de un hombre, o el padre, el abuelo, el tío o el hermano. Porque la justificación era que era mujer y que por ser mujer no estaba capacitada. No podía decidir porque no tenía las capacidades, la inteligencia suficiente para decidir sobre sí misma. Consideraban que tenía una inteligencia menor y en algunos casos ni siquiera era un ser pensante, no era considerado un ser pensante. En Medio Oriente a las mujeres, en ciertos lugares inclusive también de África, hay ciertas comunidades que a sus hijas las mutilan genitalmente, uh-huh. porque consideran que antes de que la mujer llegue a la pubertad o cuando está entrando a la pubertad, debe ser mutilada para que no sienta. Porque el campo del placer está limitado al hombre, porque la mujer por naturaleza puede engañarlo, entonces las mutilan para que no sientan. Uh-huh. Y únicamente las consideran mujeres para reproducir. Su rol en la sociedad es la reproducción. Entonces, cuando vos tenés una institución, un Estado, una cultura que naturaliza que la mujer es un ser que no debe de tener derechos, ningún tipo de derechos, ni derechos civiles, ni derechos comerciales, ni derecho a votar, ni derecho a estudiar, como pasó durante muchísimo tiempo, estamos hablando de un sector social que está en estado de vulnerabilidad respecto al otro género, ¿sí? Entonces, ¿por qué llegamos a hablar de femicidio? Durante muchísimo tiempo no eran femicidios, ¿sí? Se cambia hace muy pocos años atrás, hace una década atrás, ¿sí? Eran considerados delitos que estaban bajo emoción violenta. Claro. Y eso era un atenuante para la pena. Crímenes pasionales. Exactamente. Nosotros hablamos de femicidio porque estamos hablando de un sujeto que por odio hacia la mujer o por creer que la mujer es una posesión suya, llega a sacarle la vida. Claro. Delitos son todos, pero no es lo mismo, ¿sí? Un asesinato con la carátula de violencia de género por violencia de género que, por ejemplo, un asesinato seguido de violación, o violación, seguido de asesinato, porque vos ahí estás viendo un sujeto que se cree con el derecho de poseer a la mujer, por eso la viola y luego la mata, ¿sí? Entonces, la violencia hacia la mujer, que es lo que nosotros llamamos violencia de género, está producida por una concepción cultural que considera que la mujer es menos que el hombre. Por ende, el hombre considera que la puede someter. Esto no es extraño. Si vos agarrás todos y cada uno de los 70 femicidios que hoy han habido, vas a ver que la mayoría son exparejas, que tenían denuncias por violencia de género. Muchas han sido sometidas, violadas, que las mujeres los querían dejar, por eso las mataron. Sí, o ya venían con violencia psicológica o violencia de algún tipo, ¿no? Sí, entonces ahí está la diferencia de por qué nosotros hablamos de violencia de género y por qué hablamos de femicidio. El femicidio es el último eslabón de una cadena de actos de violencia de género. Claro. ¿Sí? La trata de personas. No vamos a negar bajo ningún punto que hay niños que están bajo la trata. Pero la trata de personas era lo que en el siglo XX y en el siglo XIX se llamaba trata de blancas. Claro. Y a quienes raptaban y captaban a mujeres vírgenes, por eso era trata de blanca, para comercializar con el servicio sexual de ellas. Hoy en día estamos hablando de que es la esclavitud del siglo XXI, porque es altísimo también los índices de mujeres que cada vez desaparecen más en el mundo, y en Argentina es alevoso. Hay que entrar a una página nada más para darse cuenta, Missing Children Argentina, para ver la cantidad de niños y niñas desaparecidas. Obviamente las mujeres te lo triplican, te lo cuadruplican el número. No aparecen. Hay que hablar con las madres
de las hijas de trata. Madres que las buscan, que algunas las recuperaron, otras las recuperaron muertas. Y otras no, la mayoría no las recuperó. ¿Sí? Por eso también el colectivo Ni Una Menos está en contra de considerar a la prostitución como un trabajo. Claro, por supuesto. ¿Sí? Porque por ahí dicen, bueno, pero entendemos nosotros que dentro del feminismo hay diferentes tendencias que tienen que ver con los contextos históricos. Sí, una cuestión es el empoderamiento, lo que sea, pero el otro es de que una mujer tome la decisión. Me parece que es medio inviable, digo, vender el cuerpo. Exactamente. No, es tu cuerpo, hay otro problema de fondo que... Por más que vos lo consientas, que quieras vender tu cuerpo, cuando vos vendés tu cuerpo, lo que estás haciendo es someterte a un sistema patriarcal. Claro, y además hay que ver todo el contexto de por qué se da esto, ¿no? Me parece que... y sí, la mayoría de las mujeres que... Nosotros cuestionamos la voluntad de prostituirse. En realidad consideramos que hay muchas variantes que llevan a la mujer a prostituirse y que terminan naturalizando que eso está bien porque es lo que les da de comer. En realidad hay una gran ausencia del Estado que no les permitió un trabajo digno, que no les permitió educarse, que inclusive fue el promotor de que pasaran hambre, que tuvieran que salir a la calle a vender su cuerpo. Claro. Entonces, cuando esas mujeres tienen 30 años y juntando plata, vendiendo su cuerpo, han podido salir adelante, han podido sacar a sus hijos adelante, a sus madres adelante, a sus abuelos, a sus hermanos adelante, terminan naturalizando que eso es un trabajo y defendiéndolo porque es lo que les llena la olla. Ahora yo quisiera saber si el Estado estuviese presente, si el Estado les hubiese dado un hogar digno, una educación digna, les hubiera dado a conocer otro mundo que no fuera el de las calles, con 10 años, a los 30 podrían decir que la prostitución es una opción de trabajo. Claro, ¿qué elegirían si tuviesen la opción, ¿no? Entre prostituirse o otro trabajo que les diera la misma ganancia o más ganancia, lo que sea, ¿con qué se quedarían, no? Ahí ya se puede hablar de, bueno, eligió. Si no, no se está eligiendo. Nati, ¿cuáles son las actividades para las próximas horas? Las actividades son, mañana domingo en el kilómetro 0, nos juntamos a las 19 horas. De ahí vamos a marchar a la plaza. Este año es muy importante porque tenemos varias charlas que las vamos a dar de forma interactiva. Hay profesoras docentes que han preparado talleres para que la gente se pueda acercar y que sean interactivos para que nadie se aburra. No va a ser una charla tipo monólogo. Tenemos una charla sobre la ley Micaela para que todos se acerquen y pregunten qué es, en qué consiste, por qué se tiene que dar a los agentes del Estado, por qué los docentes se tienen que capacitar, por qué en el municipio se tienen que capacitar, por qué en el banco se tienen que capacitar, bueno, en todas las reparticiones estatales. Todos aquellos que quieran saber qué es la ley Micaela y por qué la obligatoriedad de la ley, acérquense porque se les va a explicar. Hay material incluso que se pueden llevar. También hay una charla que va a dar la profesora Samantha Mateo sobre la historia de la lucha de las mujeres y las conquistas de sus derechos a lo largo de la historia. Y tenemos a la profesora Pili Castilla, que va a hablar sobre la ley 7722, la defensa del agua y el fracking. ¿Por qué para nosotros es muy importante? El feminismo históricamente defiende los recursos naturales, siempre. ¿Sí? Son luchas ancestrales que el feminismo siempre tuvo. De hecho, el feminismo está en contra de la explotación minera en territorios donde precarizan no únicamente el territorio, sino el trabajo y los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lugares donde se produce extractivismo no tienen ningún control por parte del Estado y voy a hablar de Argentina, pero son los lugares donde más índices de trata de personas y prostitución hay. ¿Sí? Entonces, no es únicamente que te están explotando el territorio, sino que te están explotando el cuerpo de las mujeres. Porque mujeres en zonas muy carenciadas económicamente te llevan una explotación minera y esas mujeres empiezan a ser captadas para trabajar en redes de trata.
¿sí? Algunas las captan y otras deciden trabajar en la prostitución porque es lo que les da de comer. De hecho, muchas veces, aunque no lo crean, lo venden así y lo venden como el trabajo que esas empresas van a traer. Entonces, para nosotros es muy importante poder explicar esto, que no queda únicamente en la contaminación, que obviamente estamos totalmente en contra, sino todos los otros, las otras consecuencias que se producen cuando no tenemos un control del Estado. Seguro. A partir de ahí van a haber diferentes actividades artísticas, también con mucha interacción con la gente que vaya y las adhesiones y el discurso oficial, donde a última hora nosotros presentamos la cantidad de femicidios que hay hasta la fecha. Yo te he dicho 70 habían hasta hace 7 días atrás. No estamos contabilizando los de esta semana. Ajá. O sea, tenemos más femicidios Sí. que... Sí. Terrible. Sí. Nati, te agradezco por haber venido. Vamos a seguir hablando seguramente de este tema, por supuesto. Tratando de generar conciencia, ¿no? Parece difícil, pero... Sí. Y convocar a la gente para que por favor vaya y hoy se acerque a las diferentes actividades. Hoy a la medianoche, a las 12, también va a haber un abrazo simbólico. Sí, en el kilómetro 0. En el kilómetro 0. Mañana van a haber otras actividades. Yo le pido a la gente que se acerque, que vayan a la marcha. En nuestras páginas, en las páginas oficiales del colectivo Ni Una Menos, hemos tenido una respuesta que no ha aparecido otros años. Gente del departamento que postea, por favor, hagan algo, esto no puede ser, tenemos que salir. Bueno, nosotros esperamos que toda esa gente el domingo salga, porque es la única manera que nosotros tenemos de visibilizar todo lo que está pasando. El 8 de marzo no es una fecha para festejar, es una fecha en la que se conmemora y que hoy, por el contexto en el que estamos, hay una interpelación de los femicidios, de las voces que no están, para que salgamos a la calle a visibilizar y a reclamar. Terrible. Nati, muchas gracias. No, gracias a vos por siempre el espacio que nos das y bueno, invitar nuevamente a la comunidad de General Alvear para que el domingo a las 19 horas se concentren en el kilómetro 0 y de ahí marchemos hacia la plaza.